H Radio 88.3 FM presenta Educación Financiera. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso. Gran invitado. Encantado nuevamente de compartir este espacio. Como siempre partimos diciendo, tratando de aportar un granito de arena en el tema de la educación financiera. Hoy día tenemos un tremendo invitado, se llama don Guillermo Patilo. Él es economista de la Universidad de Concepción, máster en economía en Inglaterra. Fue subdirector de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. También fue director del INE. Es profesor de economía de la Universidad de Santiago, tiene una tremenda experiencia en el mundo económico y por tanto un gran aporte para este espacio que compartimos. Bienvenido, Guillermo, y un agrado compartir con usted de nuevo. Muchas gracias, Alejandro, por esa presentación y efectivamente es un gusto para mí también estar con ustedes hoy día, como alguna vez lo hicimos hace meses atrás. Exacto. Sí, ahora me estoy recordando, estuvo con nosotros ya, Sí, así que sí, pues. ahora hacer un poquito un tema más técnico, podríamos decir, pero vamos a pasar bien igual manera. Igual. Guillermo, hoy día estamos viviendo el mundo y Chile en una coyuntura bien especial, bien particular. Incluso se habla de riesgos de recesión. En su mirada economista, con la experiencia que tiene y los cargos importantes que has ocupado, ¿qué nos podrías comentar respecto del entorno económico actual que estamos viviendo y su impacto en las pymes, los emprendedores y las personas que nos escuchan? Bueno, Alejandro, yo creo que es útil retroceder un poquito en términos de la perspectiva de tiempo para explicar mejor lo que estamos viviendo hoy. Como es hoy día sabido por todos, la pandemia generó una serie de políticas públicas, algunas de ellas muy desafortunadas, como es en su momento los retiros que la gente pudo hacer de su fondo de pensiones, y luego una entrega a través del IFE de fondos hacia las familias que no fue focalizada y que implicó una inmensa cantidad de recursos puestas en el mercado. Eso hizo que en 2021 tuviésemos una expansión de la actividad que estaba completamente por fuera de las posibilidades de la economía chilena. O sea, si uno mira el producto tendencial de Chile, es decir, lo que podríamos pensar es la tasa de crecimiento, digamos, sostenible en el plazo mediano, sin desequilibrios relevantes, ese está en el orden del 2,5% anual. Y nosotros crecimos en 2021 11,7%. No hay ninguna posibilidad de que Chile hoy día sostuviese tasas de crecimiento, no te digo de 2 dígitos, eso es simplemente imposible, pero tasas de crecimiento muy por arriba del 4% sin generar distorsiones bien importantes. Entonces, todo ese proceso que se genera o que parte en 2020, pero que se agudiza fuertemente en 2021, porque el IFE se torna universal, porque siguen los retiros, etc. Genera, como te decía, una expansión de gasto fenomenal en Chile. Pero además, la economía mundial tampoco estaba en un proceso de normalización pleno en 2021 y 2022. Las cadenas logísticas se habían cortado, se estaba comenzando a recuperar eso en 2021, y luego nos impacta esta cosa tan absurda, ¿no?, que es la guerra, la invasión rusa a Ucrania, que genera otro shock en la economía internacional, básicamente porque afecta a determinados flujos,
por ejemplo, energías, ¿no? Productos ligados a la energía. Y porque genera inestabilidad, ¿no? O sea, dudas de las magnitudes que podía tener, de la amplitud que podía tener. Tampoco eso está totalmente resuelto todavía, digamos, pero pareciera que esto se va asentando en un conflicto que claramente se localizaría en una cierta zona geográfica de Ucrania. Ya fracasó Rusia en su intención inicial de derrocar el gobierno, y si uno recuerda lo que se decía al principio, ¿cierto? Pero el problema no está resuelto, y la inestabilidad existe, digamos, y nosotros hemos visto correcciones bien importantes de las bolsas mundiales derivadas de todos estos shocks, ¿no? En ese entorno, lo que nosotros vivimos en Chile fue y está siendo una necesaria convergencia en la tasa de crecimiento del producto hacia niveles, digamos, sostenibles, ¿no? Así que era evidente que el Producto Interno Bruto de la economía chilena, su tasa de variación, tenía que reducirse de forma muy significativa en 2022 respecto al 21. Pero nosotros adicionalmente, perdón, eso tenía que ocurrir, cualquiera que hubiese sido el contexto, ¿no? Pero el exceso de gasto de 2021, que se inicia en realidad en 2021, y algo todavía en este momento, generó por sobre el choque internacional ligado a las cadenas logísticas que se rompieron, a los mayores costos de transporte, etc., un aumento de precios muy significativo, como bien sabemos en Chile. Por lo tanto, tenemos, o nos ha acompañado en estos meses, un proceso en el cual la economía tiene que reducir su nivel de actividad, su tasa de crecimiento en la actividad. La inflación debe ser movida de vuelta hacia la meta por el Banco Central, meta que es, como todos saben, 3% más o menos un punto, y hoy día estamos muy, pero muy por arriba de eso. Y claramente no vamos a retornar, sino recién el próximo año, al final del próximo año, hacia proximidades de la meta, probablemente. Pero en ese entorno, nosotros hemos agregado elementos internos, ¿no?, que han complicado más la figura. Y básicamente esos tienen que ver con la inestabilidad, la incertidumbre, más que inestabilidad, es incertidumbre política seria, ¿no? Por lo tanto, el otro componente que se ha movido aquí con mucha fuerza es el tipo de cambio, que a su vez impacta sobre la variación de precios. Pero en un entorno incierto como el actual, este proceso de convergencia de la actividad económica hacia niveles, llamémosles, sostenibles de plazo mediano, cercanos al 2 y algo % de crecimiento, no ocurre en forma suave, sino que lo que tú vas a ver, y que estamos empezando a vislumbrar, es que la tasa de variación del producto va a caer por debajo de la tendencial, va a llegar a cero, y probablemente en 2023 sea menos que cero, para después recuperarse lentamente, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad de una recesión, que fue el origen de todo esto que he planteado en tu pregunta, la probabilidad de una recesión en Chile, entendida como un lapso que al menos sea de 2 trimestres consecutivos de caída del producto, yo te diría que está prácticamente asegurada en Chile. Wow. Si uno mira las cifras actuales, la demanda interna, con los últimos datos proporcionados por el Banco Central, y que incluyen el segundo trimestre de 2022, la demanda interna desestacionalizada muestra en la variación trimestre contra trimestre caída en el primero y en el segundo trimestre. Y la formación bruta de capital fijo, lo mismo.
Y las importaciones de bienes y servicios, lo mismo. Y las importaciones de bienes, es decir, sacando los servicios, lo mismo. Y si miras el Producto Interno Bruto, o sea, el agregado global, tú ves que, otra vez, todo esto en cifras desestacionalizadas y en variación respecto al trimestre inmediatamente anterior, tú ves que el PIB cae el primer trimestre de este año y varía 0 respecto al primero en el segundo trimestre. Pero las cifras del tercer y cuarto trimestre van a ser mucho peores que las que hemos visto hasta ahora. Perfecto. Por lo tanto, claro, la posibilidad de que tú tengas variaciones desestacionalizadas, es decir, en que sacaste los efectos de la estacionalidad propia de ese periodo del año, y midas entonces la velocidad que la economía lleva, lo que tú vas a ver a lo largo de todo el segundo semestre es variaciones negativas. Y por lo tanto, fácilmente, nosotros podríamos decir que la economía chilena tiene una recesión virtualmente asegurada. Durante lo que queda de este año, sino ya este año, derechamente, en lo que llevamos hasta aquí, la demanda interna está, comillas, en recesión. Si tú defines la recesión como 2 periodos consecutivos de caída, la demanda 2 periodos semestrales, ¿no? trimestrales. Trimestrales. Trimestrales de caída, la demanda interna ya ha caído 2 periodos consecutivos y va a caer el tercero y va a caer el cuarto trimestre, en términos desestacionalizados. Ahora, cuando miran las cifras en términos de la evolución promedio durante un año, este año, 2022, la actividad no va a caer en promedio del año, porque tenemos un primer y segundo trimestres de crecimientos positivos que no son bajos. ¿A qué se debe eso, Guillermo, en un entorno tan inestable y sin embargo el crecimiento de este año no ha sido bajo? Hasta ahora. Hasta ahora, sí. Hasta ahora. En eso influye el hecho que el consumo, particularmente el consumo, se ha mantenido un poco más alto de lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque trae inercia. El exceso de recursos que se puso en el mercado no desapareció completo en 2020. No se fue a consumo, mucho se fue a ahorro. Y ese se está deshaciendo en este momento, probablemente. Oye, debido a condiciones se han deteriorado. ¿Sí? Oye, estaba escuchando muy atentamente lo que tú estabas diciendo, me fui porque me buscaban. Mira, tú nos estás diciendo que vamos a tener un decrecimiento, porque así se llama cuando no se crece el país, un decrecimiento. Y también viene una inflación, una crisis que se nos está complicando no solamente en Chile, en el mundo entero, y eso obviamente nosotros, como somos una economía pequeña, vamos a tener este efecto muy fuerte en la recesión, una recesión que nos va a pegar fuerte. Eso significa que para la gente que nos está escuchando aquí en la radio, las pymes o la gente común que nos está escuchando, se viene una subida también del desempleo, me imagino, Guillermo, ¿no? Mira, la desocupación no ha subido mucho durante lo que llevamos de sí, pero pensando en el futuro, en los próximos meses, el próximo año, en eso estoy... Sí, no ha subido, te decía, mucho la tasa de desocupación, pero cuando uno mira el comportamiento de los ocupados, tú ves que el que crece lejos, por arriba de todos los demás, es cuenta propia. Y cuenta propia en Chile significa, en esencia, comercio informal. Y obviamente, además de las muchas dimensiones que eso tiene, como, comillas, empleo, no es precisamente un gran empleo, digamos. ¿Ya? No tiene ninguna red de ningún estilo en seguridad. Sí. Ahora,
lo que también es cierto respecto a la tasa de desocupación en Chile es que nosotros no hemos vuelto y no vamos a volver a la situación pre-pandemia en términos de tasas de desocupación y nivel de ocupación. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que con las últimas cifras del mes pasado llegó a la tasa de desocupación 3,5 y a la cantidad de desocupados que tuvo en su mejor momento pre-pandemia, febrero de 2020. ¿no? Nosotros, en cambio, estamos más de un punto por arriba, en el promedio, de los mejores momentos previos a la pandemia. Y eso es bien relevante, porque te muestra de alguna forma que nuestra economía, si bien creció muy fuerte en 2021, va a crecer este año algo así, digamos, entre 1,5 y 2, o algo cercano a ese rango, ¿Ya? no está siendo capaz de recuperar la ocupación que tenía antes. ¿Sí? ¿Y por qué no? Posiblemente porque hay cambios estructurales en esto. ¿Sí? La pandemia tuvo efectos en muchas cosas, y entre otras en la organización del trabajo. El trabajo a distancia se tornó fundamental. Pero el trabajo a distancia cambia las formas en que algunas cosas se hacen. ¿Sí? Y posiblemente ese cambio es definitivo. Y eso en algunos contextos puede significar menos gente empleada. ¿Sí? Pero adicionalmente, nosotros hemos puesto una incertidumbre muy grande en la economía chilena, que desalienta proyectos. Por lo tanto, la ocupación, de nuevo, crece menos de lo que crecería si lo que tú tuvieras por delante es un escenario interno confiable. Perfecto. Esta incertidumbre está esencialmente ligada hoy día, como es súper sabido, a la propuesta constitucional. Y en mi opinión, esa propuesta constitucional es extraordinariamente negativa para el desarrollo de la actividad económica en Chile. Por lo tanto, como no está claro todavía cuál es el resultado, y como no está claro lo que venga después de ese resultado, cualquiera que el resultado sea, lo que tú estás observando hoy es que las decisiones se postergan. Así es. De inversión, de gasto también. Perfecto. Oye, sí, Guillermo, bueno, ahora voy con Alejandro. Sí, lamentablemente hay una incertidumbre demasiado grande, por eso nosotros le pedimos siempre en el programa con Guillermo, con Alejandro, la prudencia en tomar crédito y todas esas cosas, en hacer muchas compras y todas esas cosas. Le pedimos la prudencia a la gente porque no sabemos qué va a pasar. O sea, hay algunas cifras que se están dando los expertos, pero no los podemos asegurar. Voy contigo ahora, Alejandro, sigue. En ese entorno que tú describes, Guillermo, sin duda que eso tiene impacto directo y negativamente en las pymes, en las pequeñas empresas, en los emprendedores, en las personas naturales como uno. En algún minuto, en algún momento por ahí planteamos que las grandes empresas, frente a todas estas incertidumbres del entorno que lo enfrentan, es su naturaleza enfrentar el riesgo, las grandes compañías se defienden solas porque tienen tecnología, tienen profesionales, equipos, instrumentos financieros para mitigar los riesgos financieros, exactamente. Entonces, las grandes empresas se defienden y tienen espalda, tienen musculatura patrimonial y económica. Sin embargo, las pequeñas empresas, las microempresas y las personas naturales quedamos mucho más expuestos. Y eso concretamente, ¿dónde se puede ver los impactos? En las pymes, las microempresas, las personas naturales, los emprendedores, el pequeño comercio que está ahí en la zona de los hoteles y la agricultura ahí en la zona de Hernán. En tu mirada, Hernán, ¿qué nos puedes comentar? Sí, para mí la pregunta
No, para Guillermo. Para Guillermo, que como dijiste, dale Guillermo. No, en la zona, todo Bernal, este sí, comercio, perfecto. toda esta La provincia de industria, Petorca. La provincia de en Petorca. la zona Bernal, la provincia de Petorca. Provincia. Claro, es decir, donde hay una cantidad importante de actividad agrícola, Sí. pequeña, ¿verdad? Y por lo tanto que se ve afectada. ¿Y cómo se ve afectada? Yo creo que la primera cuestión interesante a mirar es, otra vez, las cifras de actividad desestacionalizada que tenemos en este momento. Si uno mira esas cifras, vas a ver que en los 2 trimestres transcurridos de este año, la actividad agrícola tuvo una caída en términos desestacionalizados bien relevante en el primer trimestre. En el segundo trimestre, siempre en comparación al trimestre inmediatamente anterior, en el segundo creció pero muy poco, 0,6 en concreto, ¿no? Mientras en el primero cayó 6,2. Por tanto, tú ves una actividad agrícola que, medida en términos desestacionalizados, ha tenido en estos meses, en el primer trimestre en particular, una contracción bien significativa. La industria manufacturera, que no es la gran industria necesariamente, pero la industria manufacturera tiene caídas en los primeros 2 trimestres de este año, ¿verdad? O sea, es una actividad que se está reduciendo. Y si uno observa algunas industrias específicas, como maderas y muebles, por ejemplo, que no sé cuán relevantes sean en la zona tuya, Hernán, pero que ahí hay muchas pymes, cae también en los 2 trimestres de este año, los 2 primeros. La actividad del comercio. Fíjate que a pesar de que el consumo no ha mostrado todavía toda la caída que va a mostrar, o todo el ajuste que va a mostrar durante este año, el comercio muestra caídas desestacionalizadas en el último trimestre del año pasado y en los 2 de este año. Por lo tanto, en síntesis, ¿cómo lo vive eso la pequeña o microempresa? Lo va a vivir o lo está viviendo a través de una fuerte contracción de su demanda. En un contexto en que además la inflación es alta, por lo tanto los costos le están subiendo. Muchísimo. Y por ende sus márgenes se están reduciendo. Yo diría que este año va a ser un año bien complejo para las pequeñas empresas, en algunos sectores particularmente, ¿no? El comercio, por ejemplo, los pequeños comerciantes, otra vez, las grandes cadenas no tienen un problema igual. No, los grandes, como dice Alejandro, disculpa Guillermo, los grandes se cuidan solos. También nos va a afectar, me imagino, la subida de tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, porque obviamente nos va a encarecer los insumos que compramos, que son muchos los insumos que compramos nosotros en Chile. Para la gente que nos está escuchando, lamentablemente todas estas cifras que estamos dando en el programa, y hablamos de cifras, y hablamos de desempleo, hablamos de crecimiento, de una inflación, de una crisis económica fuerte, es para que tomen en cuenta y no tomen decisiones apresuradas, Alejandro, en que tienen que renovar el auto, si tienen que comprarse una casa, tienen que pensarla muy bien, ver bien qué tiene de caja, el flujo de caja, cuánto está teniendo del sueldo, cuánto le está quedando, si va a poder pagar una cuota con un interés altísimo, que hoy día el dinero cuesta muchísimo hoy día en Chile, tiene un costo muy alto. Entonces, y se supone que la tasa también el Banco Central nuestro la va a subir, eso Claro. está sabido, ¿no? Alejandro. Claro, no, de hecho ya ha subido de forma bien significativa, Sí. por lo que antes decíamos, por la inflación. Entonces, te decía, las pymes, ¿dónde ven el problema? En mi percepción, lo ven primero en que su demanda, la demanda por los bienes que generan, se reduce. Claro. Los costos le suben y el financiamiento se complica
porque es cada día más caro. Claro. Dale, Y en Alejandro. un entorno más incierto, no solo es más caro, sino que en algunos casos simplemente no existe. Para Perfecto. algún grupo de microempresarios puede simplemente no existir. Nosotros hemos visto en este año, y era fundamental que así fuera, un aumento bien significativo de la tasa de política monetaria y por lo tanto de las tasas de interés de mercado. Y eso no ha terminado. Con una inflación en 2 dígitos y acumulada al último mes que tenemos datos, es decir, a julio, en un nivel que es el más alto en 30 años, todo sugiere que la tasa de política monetaria y por ende las tasas de mercado de corto plazo va a seguir subiendo. Guillermo, un dato complementando a todo lo que tú has señalado. Acá siempre todas estas macro cifras y todo este entorno siempre lo llevamos a los impactos en las microempresas, las pequeñas empresas y las personas naturales. Y complementando en ese sentido, particularmente tú señalabas recién el incremento de la tasa de interés, el aumento de la inflación y la coyuntura que estamos viviendo. Particularmente hoy día, si siempre ha sido difícil adquirir una propiedad, hoy día es casi imposible. Con una tasa de inflación del 13% proyectada de aquí a fin de año, con una tasa de interés bancaria promedio del 5 o 6%, 5 o 6%. Entonces, si una persona... Y las propiedades que se han incrementado, el valor de las propiedades en los últimos 10 años y menos, se han más que duplicado el valor de la propiedad. 10 años atrás, una propiedad costaba la mitad de lo que vale hoy día. Entonces, aumento del valor de la propiedad, aumento de la tasa de interés, aumento de la inflación, casi imposible que un profesional, un microempresario pueda adquirir una propiedad propia. Concretamente, si lo llevamos a números, perdón, si una persona pide un crédito de 2.000 UF, que son 66 millones más o menos, un poquito más. Menos, claro. Redondeemos 60, lo voy a redondear en 70 Correcto. para multiplicar, para hacer más fácil para que sea los más fácil. cálculos. Claro, va a llegar a 70.000 no mucho tiempo más. Si una persona pide un crédito de 70 millones de pesos, 70 millones, 2.000 y algo UF, en un año ese crédito le va a subir un 13%. O sea, 7,9 millones, 7, algo millones. Redondeemos en 7 millones. Pidió 70, el 13% de 70, no tengo la calculadora y eso que somos ingenieros. Fuésemos, aquí lo voy a multiplicar por 13, da 9 millones de pesos. Y esa persona que pidió 70 millones, a fin de año va a deber 79 millones, menos el poquitito que amortizó en los primeros 12 meses. Ha pagado rigurosamente y va a quedar debiendo 78 millones. Correcto. 78 millones solo por el lado de la inflación, porque ha tenido que pagar una tasa de interés un 5%. O sea, en promedio, si multiplicamos y hacemos el cálculo global, hay que pensarla muy bien antes de involucrarse en un proyecto de 20 años, 12 años, que un crédito hipotecario. Entonces, y por otro lado, dada esta baja crecimiento, todo esto que estamos viviendo, ha impactado fuertemente en una industria que es muy intensiva en mano de obra, como es la industria de la construcción. Entonces, esto es un efecto concreto y práctico en las personas, en las microempresas, en esta dimensión de adquirir una propiedad que es un derecho, es una de las necesidades básicas. Usted como economista mejor que yo lo sabe. Pan, techo y abrigo, las 3 necesidades básicas del ser humano. Sí. Tú tienes toda la razón, Alejandro. De hecho, los desistimientos de promesas de adquisición de vivienda
son superiores en este momento al 20% en el Sí. primer semestre. La gente, claro, está pasando lo que tú dices, es decir, en un momento dado creíste que se podía, pero las cosas se están poniendo cada vez más difíciles y más Sí. inciertas. Sí. Las personas a veces no valoran la magnitud del impacto que tiene la incertidumbre, y esa incertidumbre puede paralizar las actividades económicas en un momento dado. El hecho de que nosotros estemos hoy día poniendo en tela de juicio cuestiones que han sido parte de nuestra vida y de nuestra forma de organización como sociedad en los últimos 100 años o más, es extraordinariamente grave. Entonces, entre otras cosas, lo que ocurre es lo que tú estás indicando. Se torna inalcanzable lo que hasta hace no muchos años, 3 años atrás, era bastante posible. Era viable. Claro, y tú ves que tuvimos tasas hipotecarias reales bajísimas en un momento dado, 2%, 1, algo por ciento, con una inflación de 3 promedio, ¿cierto? Y salarios reales que se iban moviendo al alza. Los salarios reales han caído en los últimos 6 meses, todos los meses, y van a seguir cayendo. Sin duda, por la tasa de inflación, exacto. Exactamente, Alejandro. Y de ese punto de vista, yo he repetido varias veces, en diversos contextos, una frase de Milton Friedman muy antigua, pero muy cierta. Dijo en una oportunidad: no existe almuerzo gratis. Y es cierto, puede que yo lo reciba y no tenga que pagar, pero alguien lo pagó. No existe, si quieres ampliarlo, ninguna posibilidad de consumir si yo no produzco. Y como nos dieron tantos recursos en 2021, por diversos caminos, empezaste a consumir lo que no tienes, lo que la sociedad no es capaz de generar. Entonces hoy día tu ingreso está cayendo vía la inflación. Estás pagando la euforia inicial con una reducción de salarios reales que te va a llevar más abajo de donde estabas al comienzo. Es por eso que la situación de plazo mediano, es decir, este año, el próximo año, van a ser muy difíciles. Y yo asumo que, para decir este y el próximo, y no decirte más hacia adelante que eso, yo asumo que vamos a ser capaces de resolver las incertidumbres políticas pronto. Y bien, si eso no ocurre, la situación es mucho peor. La situación va a ser mucho más mala, no solo este y el próximo año, sino bastantes años para adelante. Y el tema económico, porque aquí, claro, Guillermo, hablamos, y señores auditores, hablamos del IPC, el INE, el tipo de cambio, el producto que decrece, el desempleo, la industria, pero eso impacta en otros bienes que todos como sociedad requerimos, por ejemplo, la educación y la salud. Eso hay que financiarlo, eso vale mucha plata. La salud es cada día más cara. Antiguamente hacerse un escáner era un lujo, 20 años atrás. Hoy día es una cuestión básica y financiar un escáner es caro, hoy día es muy tecnológico. Y sabemos que hay listas de espera. Entonces, si la economía no es un país que crezca y que tenga recursos suficientes para financiar todas estas dimensiones de nuestra vida, como es el comer, la salud, la educación, va a ser más difícil todavía, mucho más complejo. Sin duda. El país se empobrece. Sin duda. Y cuando te empobreces, todo se hace peor. Complejo. Claro, todo se complica. Si al final el país, la única manera que tiene de mejorar las cosas y mejorar el bienestar de las personas es que crezca, que el ingreso vaya creciendo. Lo mismo que en una familia. Si a la familia se le estanca el ingreso o disminuye, en términos de poder adquisitivo, cada uno de los componentes de la familia tiene menos.
y no tiene de dónde más sacarlo, porque tú te puedes endeudar transitoriamente, pero no puedes vivir de endeudamiento. Y la deuda hay que pagarla, y la deuda hoy día es más cara, ¿no? Exactamente. La que deuda es más muchas cara y es más grande. Entonces, Y es más ¿y cómo grande. la pagan los países? Bueno, poniendo impuestos. Mm, Y eso es justo lo que se está discutiendo ahora. mm, Y esos impuestos van a afectar la actividad, van a afectar a las personas y te van a quitar aún más recursos. mm, Entonces, mm. no hay fiesta gratis, Alejandro. Sí, No, sin duda. oye, permíteme, Ay, Guillermo y Alejandro Mancilla, referente a eso que están hablando. A ver, la gente que nos escucha sabe que, y bueno, y agradecemos también la gentileza de la gente a veces cuando nos ubica en la calle y nos dice la importancia que tiene este programa para ellos, es que ahora se viene una propuesta de la nueva Constitución y nosotros no llamamos ni a aprobar ni a rechazar, sino que cada uno va a decidir ese día 4 de septiembre. Pero quiero decirle a la gente que todas las cosas que hace el Estado, que entrega todos los beneficios sociales, educación, salud, todo lo que tiene que ver con el aparato estatal, lo financiamos entre todos los chilenos. Somos una sociedad, somos socios de un así país, es. de una empresa que se llama Chile. Sí. Esto es una empresa llamada Chile. Y en esa empresa todos somos socios, los ciudadanos chilenos. Y todos tenemos que aportar todos los meses para que esa empresa funcione, para que le pueda llegar a usted, señora o señor, el beneficio social al pensionado, a la gente que más lo necesita, y hacer que las instituciones funcionen. Pero para eso se requiere plata. Y como dice muy bien Guillermo y Alejandro siempre, no hay manera de tener plata si no se crece. Entonces ahora Guillermo nos está diciendo que vamos a decrecer, o sea, vamos a ver, nosotros vamos a producir 100 y vamos a gastar 110, por decirlo así en alguna cosa, ¿no es cierto? Vamos a tener un déficit fiscal tremendo, porque cuando hablamos de superávit fiscal significa que vamos a producir 100 y vamos a gastar 90, nos quedan 10 para ahorrar. Y eso es lo que no estamos haciendo con esta crisis, menos con esta crisis que estamos pasando. Así que eso es un poco para ir educando a la gente de que para todas las cosas, todo lo que se trata ahora es necesitamos plata. Y si uno revisa bien el texto texto final que se va a proponer a la gente este 4 de septiembre, vemos ahí que se van a crear entidades, Guillermo, y voy contigo, Alejandro, se van a crear entidades que van a requerir más personal del Estado, y eso va a requerir más recursos para gastar en el aparato estatal. Voy contigo ahora, Alejandro. Sí, mira, para lo que voy a mencionar, Guillermo es experto en esto, ¿eh? En algunos de los programas lo hemos señalado. Hay un indicador que se llama el Gini, que mide la desigualdad, un indicador bastante antiguo y es muy gráfico. Y por favor, Guillermo, corríjame en los números que voy a mencionar. El Gini, cuando es 1, significa que una persona gana 0 y el otro gana 100. Por lo tanto, el Gini es 1. Total desigualdad, 100% de desigual. Cuando el Gini es 0, significa que todos ganamos lo mismo. No hay desigualdad en la distribución, en el ingreso, en la distribución del ingreso. Chile, y ahí corríjame por favor, Guillermo, tiene un Gini bruto de 0,45, creo. 0,45 por ahí. Pero por ahí. ¿Qué significa? Que tú, Hernán, ganas 200 y yo gano 100. O sea, estamos más o menos al 50% de desigualdad. En Austria, esto yo lo leí hace rato, un tiempo atrás, el Gini bruto también es 0,45, 0,47, el bruto. Pero que después que el Estado, el gobierno, entrega las transferencias, el Gini de Chile cae 2,02 puntos, 0,3 puntos, o sea, de 0,45 queda 0,42. Sí, estamos ahí, disculpa Alejandro, estamos en 44,9. 44,9, o sea, 45, sí. Es acertado lo que estamos planteando. Sí. Y
Y con las transferencias que hace el Estado, ¿no es cierto? Todos los recursos que inyecta en la educación, en fin, en Chile no cae tanto el Gini, no cae. Y sin embargo, en Alemania y en Austria, de 0,45 cae a 0,27. O sea, es mucho más equitativo. Por lo tanto, eso habla y muestra que todos los recursos que recibe el Estado, muchos se quedan en el Estado y no llegan a la gente. Por favor, su comentario, Guillermo. Alejandro, yo creo que tú tocas algo que es bien significativo y que se viene discutiendo hace décadas en Chile. Y es el tema del grado de eficiencia con que actúa el aparato público. Se ha escrito mucho y hay algunas muy buenas ideas de reforma, pero se ha avanzado poco, a pesar del esfuerzo que diversos gobiernos han puesto en esto, porque es un tema que viene de hace tiempo y en que los distintos gobiernos que hemos tenido desde el 90 en adelante han puesto énfasis mayores o menores, pero han buscado resolver algunas cosas. No obstante, yo te diría que un elemento central de una reforma significativa al sector público chileno es el que pueda reformar la estructura de contratos. El sistema que existe hoy día no motiva, no incentiva al mejor desempeño. Y lo que se ha hecho para buscar ese mejor desempeño, como ha sido la creación de los PMG, los programas de mejoramiento de gestión, que dan recursos por cumplimiento de metas. Desafortunadamente, en la práctica, siendo la idea excelente, en mi opinión, pero y que fue creado, Guillermo, entiendo, por Mario Marcel, fue el propulsor de... En esa época, es decir, llevamos cerca de 20 años con este programa, o algo parecido a eso, en desarrollo gradual. Yo diría que, siendo una excelente idea, el sistema la distorsionó completamente. El funcionamiento práctico terminó siendo totalmente distinto a lo que uno habría esperado. Y hoy día es parte de lo que los funcionarios públicos consideran su sueldo. Y por lo tanto, las metas que normalmente están puestas para ganarse el incentivo no son todos los desafiantes que podrían ser, porque la burocracia se adecúa finalmente a estas nuevas reglas y logra, y eso pasa en todas partes por lo demás, y logra actuar por arriba de las reglas, en el sentido de que finalmente no cambia nada, digamos, o no cambia nada de fondo, ¿no? Ahora, la modificación de contratos en el sector público es un temazo que hasta ahora nadie se ha atrevido a tocar. Pero es muy difícil, pero si tú no modificas la estructura de contratos, es muy difícil modificar los incentivos. Como es bien sabido por el público que escucha el programa, cuando tú estás en el sector público de planta, simplemente no te mueve nadie. Inamovible, exacto. Si estás, tú viviste junto conmigo el sector público ya, en la subdirección, en la dirección de presupuesto, digamos, ¿no? Y viste lo mismo que estamos contando y que se replica por todos lados, digamos, en todas partes. Y si sin duda, ese es un monstruo muy grande que moverlo, un buque muy grande que moverlo, un transatlántico que moverlo no es fácil y es muy complejo, mucho, sin duda, porque tiene muchas aristas. Sí, disculpa, déme un segundo que quedan 5 minutos de programa para que, no sé si algo te queda en el tintero, Alejandro, de las preguntas que tenías preparadas para Guillermo. No, a mí me parece que Guillermo ha hecho una muy buena presentación, una muy buena ilustración de lo que es el entorno tanto internacional con un factor adicional que se agregó, que es la invasión a Ucrania. Y eso le va a pegar muy fuerte ahora a Europa, porque Europa este otro mes entra en otoño y gran parte del gas que consume
para calefaccionar Europa, pensemos que allá son 20 grados bajo cero. Así es. No es como aquí. No es como aquí. Entonces ya tienen hartos problemas los europeos. Inglaterra se salió del Brexit, de la Unión Europea. Entonces encuentro, como para redondear todo esto que nos ha pincelado Guillermo, hay incertidumbre mundial, incertidumbre local, mucho por nuestras decisiones, y todo eso le impacta a la gente. Somos más pobres, sin duda, que el potencial que tiene Chile. Esto lo hemos comentado en alguna parte, en algún programa, Guillermo. Yo estuve en Israel hace poco, ahora en mayo, y Israel tiene una longitud de 400 y algo kilómetros, o sea, es Santiago-Chillán, más o menos. Más o menos, claro. Y de ancho tiene Santiago-Viña del Mar, 120 kilómetros por ahí. Israel es una potencia mundial, mundial. No tiene los recursos que tiene Chile. Así es. Y hay un dicho que dice: la necesidad crea el órgano. Oye, Alejandro, antes que se nos termine el programa, desalar el agua. Ellos inventaron eso. Antes que se nos termine el programa, como él estuvo en el INE, es una importante pregunta que yo hace rato que la tengo aquí metida cuando es el INE, para la gente que no está escuchando, es muy importante porque los indicadores significan, por ejemplo, el IPC, por ejemplo. El IPC, la gente tiene que estar pendiente de eso porque de eso también depende de sus subidas de sueldo. Cuando el IPC sube y la mayoría de los patrones hacen los contratos y dicen vamos a subir, o el arriendo y todas esas cosas por el IPC. Pero siempre he tenido la inquietud, yo, Guillermo, el INE no debiese ser autónomo del gobierno de turno, porque al parecer, puedo estar equivocado, pero pienso yo que muchas veces, o la mayoría de las veces, puedo estar absolutamente equivocado, se manejan las cifras del INE en cuanto a la salida real del INE, porque hay una canasta que mide la Universidad de Chile. No, por eso te digo, puedo estar equivocado, pero hay una canasta que mide la Universidad de Chile y otra canasta que mide el INE, y hay diferencia. ¿Por qué hay diferencia ahí? No. Primera cosa, Hernán, que hay que despejar en forma absoluta: no existe en el INE ninguna forma de manejo por presión política de ninguna cifra. El INE es un organismo de muy alto perfil técnico, es un organismo muy técnico y que desarrolla muy bien su labor. Perfecto. Y por lo tanto, ¿bajo cualquier gobierno? Bajo cualquier gobierno. Perfecto. La sociedad chilena puede confiar en que sus instituciones, en este caso el INE, son serias, no permiten presiones, y ningún gobierno que yo tenga antecedentes nunca ha intentado presionarlo, nunca. Perfecto. Así que no. ¿Por qué dos canastas pueden ser distintas? Porque miden cosas diferentes. O sea, si tú estás midiendo, por ejemplo, cuál es la variación de precios que enfrentan los jubilados, los pensionados, esa variación de precio no tiene por qué ser la misma de la variación del IPC general, porque incluye otros bienes. Sobre todo los remedios. Por ejemplo, muchos más remedios. Muchos más remedios. Lo pondera mayor. Con mayor ponderación, claro. Claro. Cuando tú mides cosas diferentes, las canastas válidas para medirlo no son las mismas. Entonces, se calcula, por ejemplo, el IPC de los adultos mayores. Tú podrías calcular el IPC de lo que quieras, ¿no? Si armas una canasta representativa, pero el IPC como nombre, índice, ¿cierto?, de precio al consumidor. ¿Ya? El índice de precio al consumidor lo que toma es la canasta del consumidor representativo en Chile. Perfecto. Y representativo entendido por transversal a los distintos grupos sociales, es decir, mide distintos grupos sociales, y a todas las capitales regionales y sus zonas conurbadas, no solo Santiago. Hoy día la canasta incluye todas las capitales regionales, y de eso el IPC es el promedio del representativo. ¿Ya? Pero si yo quiero aislar un grupo, obviamente las variaciones van a ser distintas.
Perfecto. Oye, se nos cumplió el tiempo, querido Alejandro y querido Guillermo. Quiero, por supuesto, que te despidas, Guillermo, y luego Alejandro. No, para mí un gusto haber conversado con ustedes, como siempre, y totalmente dispuesto a participar de nuevo de este programa que me parece súper interesante, porque es una conversación llana que yo estoy seguro que ayuda a alguna gente a mirar algunas cosas de forma distinta. Así es. Y ese es un valor social bien relevante que tiene. Así es. Sin duda, muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo, por los aportes, por tu conocimiento y experiencia en este programa que siempre partimos diciendo, tratando de aportar un granito de arena. De verdad, muchísimas gracias. Y como para redondear de todo esto que hemos hablado, mi mensaje final a quien nos pueda estar escuchando es austeridad, austeridad. Porque el buque entró en aguas turbulentas, entonces ahí todos los marineros tenemos que ponernos el cinturón. Yo hago un símil con austeridad. Chile pasó de ser un país muy conservador, muy austero, es mejor la palabra. Hoy día somos consumistas, y el consumismo lo único que nos trae más ciertamente es insatisfacción. Perfecto. HR Radio presentó Educación Financiera, con la conducción del ingeniero comercial Alejandro Mancilla y Hernán Pulgar. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso.